Buen día, hermanos. Que tengan un bendecido día del Señor. Comenzamos con una nueva serie. Pasamos al Antiguo Testamento. Vamos a hacer una pausa de la serie que está haciendo Ariel sobre 1 de Pedro. Y vamos a dedicar el mes de febrero a el libro de Jonás. Jonás tiene 4 capítulos, el mes de febrero tiene 4 domingos, así que nos alcanza el tiempo perfecto para estudiar el libro de Jonás, un capítulo por domingo. Así que vamos a abrir nomás nuestras Biblias en el libro del profeta Jonás, en el capítulo 1. Jonás, capítulo 1, dice así la palabra de Dios. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento, y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿Cómo es que estás durmiendo? Levántate e invoca a tu Dios. Quizás tu Dios piense en nosotros y no perezcamos. Y cada uno dijo a su compañero: vengan, echemos suertes, para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes, y cayó la suerte sobre Jonás. Entonces le dijeron: decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Él les respondió: soy hebreo, y temo al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron: ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor, por lo que él les había declarado. Ellos le preguntaron: ¿qué haremos contigo para que el mar se calme alrededor nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Y él les respondió: tómenme y láncenme al mar, y el mar se calmará alrededor de ustedes. Pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron, porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Entonces invocaron al Señor y dijeron: te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has deseado. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor. Ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Amén. Este primer sermón lo he titulado El profeta descarriado, basándome en una frase que usaba Calvino para describir al profeta Jonás en su comentario sobre el libro de Jonás. Se refería a Jonás como el profeta descarriado y reincidente. Y como acá se destaca justamente que era un profeta descarriado, me pareció que era un título oportuno para este primer sermón, el profeta descarriado. ¿Qué es lo que vemos en este primer capítulo de Jonás? Ya en el primer
versículo tenemos una introducción y nos vamos a entrar en una presentación de quién era Jonás, el contexto, el tema del libro de Jonás también, cosa que podemos entender de manera panorámica de qué trata Jonás y así podemos entender mejor el primer capítulo. Pero los versículos 2 al 13, ya entrando de lleno a este primer capítulo, encontramos que se nos habla de la soberanía de Dios y la rebeldía infructuosa del hombre. Y luego, en los versículos 14 al 17, vemos la soberanía de Dios, la conversión de los gentiles y los infortunios en la vida del creyente. Entonces, versículo 1 vamos a tener una introducción, donde veremos el tema y el contexto. Versículos 2 al 13, la soberanía de Dios y la rebeldía infructuosa del hombre. Y versículos 14 a 17, la soberanía de Dios, la conversión de los gentiles y los infortunios en la vida del creyente. Comencemos con el versículo 1. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. ¿De qué trata Jonás? ¿Quién era Jonás, hijo de Amitai? Bueno, Jonás, el significado del nombre de Jonás y de su padre Amitai es la verdad muy bonito. Jonás significa la paloma, Amitai significa mi verdad o mi fidelidad, ¿sí? Haciendo referencia a la verdad y la fidelidad de Dios. Así que de una manera podríamos decir que Jonás, hijo de Amitai, significa la paloma, hijo de mi verdad o hijo de mi fidelidad. Y esto un poco nos puede hacer pensar en algo que uno de los temas que se destaca en el libro de Jonás es la fidelidad de Dios y su verdad proclamada por medio de sus profetas, en este caso Jonás. Aunque es un profeta descarriado, no quiso por ahí compartir, la verdad ya vamos a ver bien el porqué, pero era un mensajero, justamente una paloma. Normalmente las palomas se usan, sobre todo antes, para transmitir mensajes, las palomas mensajeras, sobre todo en las guerras. Acá el profe de historia puede explicarnos algunas cosas más. Imagínense acá el profeta Jonás, un profeta es un mensajero, le viene bien el nombre, era un mensajero que debía llevar la verdad de Dios, un mensaje acerca de lo que Dios tiene que decirnos a nosotros. Y en ese mensaje hay veces que se nos destaca la fidelidad de Dios para un mundo que es pecador, que es infiel. Por ahí nos puede venir a la memoria este versículo de Filipenses que nos dice que Dios permanece siempre fiel, que Él no puede negarse a sí mismo, o el pasaje de Apocalipsis que nos habla de Dios el Hijo, Jesucristo, que es el fiel y verdadero, ¿sí? Y ese es el mensaje que debe transmitir un profeta. Pero también el mensaje de la fidelidad de Dios tiene que ver con un mensaje de verdad mucho más amplio, que también denuncia el pecado. Y Jonás tiene que también, como todo profeta de Dios, anunciar el juicio de Dios en contra de los pecadores. Y eso es lo que vemos acá, que él tiene que transmitir este mensaje. Entonces, el nombre es muy bonito. Vemos que Jonás, hijo de Amitai, significa la paloma, hijo de mi verdad o de mi fidelidad, porque era un profeta de Dios. ¿De dónde era? Era un profeta galileo, ¿sí? Hay otra referencia a Jonás en la Biblia, dos referencias más, muy breves, pero suficientes para saber un poco más de él. Una está en Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25, donde se nos dice que él fue un profeta de Galilea, enviado al reino del norte durante el reinado de Jeroboam II, y su ministerio era principalmente a ese rey el pueblo del reino del norte en Israel. Él profetizó entre los años 760 y 750 a.C. Recordemos que los años antes de Cristo se cuentan en cuenta regresiva, así que de 760 a 750 a.C. ese tiempo duró su ministerio. Y él profetizó principalmente a los israelitas, salvo acá en el libro de Jonás, donde toca dar un mensaje a los ninivitas, que no son hebreos, son otro pueblo. Cuando profetiza al pueblo de Israel en el norte, durante el reino de Jeroboam II, encontramos que, por lo que nos dice Segunda de Reyes 14:25, encontramos que se trata de un reinado o una época, un periodo de prosperidad política y económica para el reino de Israel. De hecho, en ese pasaje se nos habla de que Jonás había sido enviado a profetizar a los israelitas de que
pronto iban a recuperar los territorios en el norte de Israel que se habían perdido por la invasión de los asirios. Los ninivitas eran asirios. Y esa profecía se cumplió durante el reinado de Jeroboam II. Así que vemos que fue un periodo de prosperidad política y económica para Israel. Pero al mismo tiempo fue un tiempo de decadencia espiritual y moral. Y hay otros dos profetas en la Biblia que eran contemporáneos de Jonás, Amos y Oseas. Y ellos, cuando profetizaron a Israel, denunciaron ciertos pecados muy comunes en el reino del norte: el materialismo, la inmoralidad y la infidelidad a Dios, la idolatría. Pero encima una idolatría que se manifestaba de forma sincretista: un poco adoro a Dios y un poco adoro a los ídolos, a los falsos dioses. Esta doble vida, esta doble religiosidad, esta oración descarriada. Entonces vemos que sí, Jonás profetizó en el reino de Israel cosas que sí fueron buenas, pero al mismo tiempo había otras cosas con las que no estaba denunciando. Fueron otros profetas los que hicieron esa labor. Vemos que ese periodo no fue un periodo, una edad de oro. Y ya podemos ver que Jonás es un profeta medio raro, pero era un profeta de Dios, solo que, como bien decía Calvino, era un profeta descarriado. Y es lo que veremos en este libro. ¿Cuál es el tema central del libro de Jonás? El tema central es la soberanía de Dios sobre la salvación de las naciones. Eso lo podemos encontrar específicamente en Jonás capítulo 2, versículo 9, donde leemos: pero yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios, lo que prometí pagaré. La salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Basándonos en esa declaración, esa es la frase central de todo el libro de Jonás. Y todo lo que es un libro de Jonás tiene que ver con Dios queriendo salvar a los pueblos gentiles, las naciones que eran idólatras, que no conocían de Dios. Y Jonás llega a entender esto, y esa es la declaración central del libro de Jonás. La salvación es del Señor, no es de los hombres. Yo no decido quién se salva y quién no. Dios tiene soberanía sobre la salvación de las naciones. Y ese es el tema central del libro de Jonás, la soberanía de Dios sobre la salvación de las naciones. De hecho, podemos ver una estrecha relación entre la gran comisión y el libro de Jonás. Si entendemos que este es el tema central del libro de Jonás, vamos a ver que hay mucha relación entre el libro de Jonás y la gran comisión que nos da Jesucristo después. Es más, Jesucristo hace una referencia a Jonás y explica el libro de Jonás. Podemos ver el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo de principio a fin a lo largo de todo el libro de Jonás. Pero además, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, hay referencias donde Jesús se refiere a Jonás y lo explica. Uno de esos pasajes es Mateo 12. Vamos rapidito para allá. Mateo 12, versículos 38 al 41. Dice, entonces, Mateo 12, 38 al 41, entonces algunos de los escribas y fariseos dijeron a Jesús: Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Pero él respondió: una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. El primer capítulo de Jonás termina justamente contándonos que Jonás fue tragado por un gran pez y que estuvo ahí 3 días y 3 noches. Y Jesús toma eso y lo explica para hacer referencia a lo que él iba a experimentar, lo que él iba a vivir en relación a la salvación, justamente, la salvación de las naciones. Entonces vemos una estrecha relación. Vemos el Evangelio de Cristo en el libro de Jonás. Y vemos además que hay una relación muy estrecha entre Jonás y la Gran Comisión. Porque el tema central es ese, la soberanía de Dios en la salvación de las naciones. Por ahí
a la hora de estudiar el libro de Jonás, muchos se plantean si es una historia real, si es una parábola, si es una alegoría. ¿Qué es? Bueno, uno tiene que tomar en cuenta que Dios no miente. Entonces, si Dios dice algo, es verdadero. Por ahí lo dice con metáforas, por ahí te lo dice directamente con una historia real, pero de cualquier manera el mensaje siempre es verdadero. Así que independientemente si es parábola, si es alegoría, si es una historia real, el mensaje siempre es verdadero, eso no modifica nada. Pero aquí que si Jesús hizo una referencia a Jonás como la que hemos leído recién, vemos que él no dice, como dice la parábola de Jonás. No dice eso. No dice, bueno, Jonás significa esto. No. Él dice, yo les doy la misma señal que tuvo Jonás. O sea, él da por verídica la historia de Jonás. Entonces Jonás debemos entenderlo a la luz de las palabras de Cristo como una historia real. Dice, pero se lo traga un gran pez. ¿Puede pasar eso? Sí, de hecho en la historia ha pasado muchas veces. Sin ir más lejos, en Argentina, en las costas de Argentina, hace pocos años pasó. Una ballena de hecho, literalmente se tragó a uno que estaba nadando y a los pocos minutos lo escupió. Fue noticia, salió en todos los medios, googleenlo, ahí está. Así que vemos que puede pasar. Y hay marineros hay anécdotas de marineros que no son leyendas, son anécdotas registradas en bitácoras en estos últimos siglos, en era científica, se podría decir, donde marineros cuentan que un marinero terminó en el vientre de algún animal, una ballena, alguna cosa de esas, y tuvieron que cazar al animal y abrirlo para poder sacar al hombre con vida todavía. Hay historias también de gente que pasó varios días adentro de alguna ballena. No sabemos si el gran pez de acá realmente era una ballena. En el caso de Jonás, esa es una interpretación. Puede ser ballena o no, eso es lo de menos. Pero tenemos historias verídicas que nos dicen que esto es posible, así que no nos debe parecer descabellado la historia de Jonás. Jesús lo da por real directamente, ni la cuestiona. Pero más allá de si es verdad, o sea, si es una historia real o es un cuento, una parábola, independientemente de eso, que ya dijimos, Cristo lo toma como una realidad, así que vamos a decir que es real, porque Cristo lo dice y punto. Pero al margen de eso, no es solo una historia anecdótica para que contemos. Mira lo que le pasó a Jonás. Y es real, y mira, puede pasar, qué anecdótico, qué interesante. No es para eso. Jonás es un libro profético también. Y la historia de Jonás es una historia, además de verídica, es una historia profética, que tiene un mensaje profético, que se cumple en Cristo, pero que además nos deja una advertencia muy importante para la iglesia hoy. Y de eso es lo que vamos a hablar en este día. Pasemos entonces al segundo punto, la soberanía de Dios y la rebeldía infructuosa del hombre. Vamos a los versículos 2 al 13. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento, y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿Cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizás tu Dios piense en nosotros y no perezcamos. Y cada uno dijo a su compañero: vengan, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes, y cayó la suerte sobre Jonás. Entonces le dijeron: decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes y de qué pueblo eres? Él le respondió: soy hebreo, y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron: ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor, por lo que él les había declarado. Ellos le preguntaron: ¿qué haremos contigo para que el mar se calme alrededor nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Y él les respondió:
tómenme y láncenme al mar, y el mar se calmará alrededor de ustedes, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a la tierra firme, pero no pudieron porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. 3 veces se repite que Jonás intentaba huir de la presencia de Dios. Muy enfática esa idea, ¿no? ¿Qué encontramos acá? Dios lo manda a Jonás a profetizar a Nínive, a llevar un mensaje de juicio contra Nínive. Nínive era la capital del imperio asirio. Ese imperio estaba en lo que hoy es Irak, Siria, Líbano. De hecho, Nínive, la capital, está en lo que hoy es el norte de Irak, en lo que hoy es la ciudad de Mosul, dentro de lo que hoy es la ciudad de Mosul. Es el norte de Irak. En esa época en Nínive era la gran ciudad, como dice acá. En esa época una gran ciudad tenía más de 100.000 habitantes. En este caso Nínive tenía en esa época 120.000 habitantes. La Biblia nos cuenta que una generación después de la generación de Jonás, los asirios llevaron cautivos a los israelitas de Samaria. Hicieron guerra, ganaron la guerra, y a los de la capital del Reino Norte, que era Samaria, los llevaron cautivos a Nínive. Y en su lugar pusieron gente en Samaria y los mezclaron con los hebreos que habían quedado ahí, y de ahí salen los samaritanos. Y surge también la religión de los samaritanos, que existe hasta el día de hoy, y aquí hay una mezcla de judaísmo con el paganismo que se introdujo. Eso pasó una generación después de Jonás. Entonces vemos que son reinos rivales. Uno por ahí empieza a entender por qué Jonás no quiere ir a Nínive. Eran sus enemigos. Pero hay más. Los asirios eran un pueblo que se caracterizaban por 2 cosas. Eran violentos en extremo y eran sumamente idólatras. Para que vean un poco el nivel de violencia que tenían ellos, fueron los que crearon la ejecución por empalamiento. ¿Qué era eso? Vendría a ser la versión más antigua de la crucifixión. Es más, si quieren ver cómo se empala a alguien, pueden ver una película que se llama Drácula, la historia jamás contada, que es una historia de ficción, pero Drácula en realidad se basa en la historia de un conde que existió, Vlad Tepes, apodado Drácula, el conde Drácula de ahí, que era famoso por ser muy sanguinario, era un guerrero, que la gente era sanguinario para que sus enemigos, los turcos, le temieran, y él lo que hacía para poner miedo era lo mismo que los asirios, los empalaba, los clavaba a unas lanzas larguísimas y los dejaba ahí suspendidos en el aire. Realmente sanguinario, terrorífico. Bueno, eso lo inventaron los asirios. Así de violento y sanguinario eran los ninivitas. Pero además eran idólatras. Uno dice, ¿por qué? ¿Cómo es que llegaron a ser tan sanguinarios? Bueno, la idolatría los llevó a ese extremo de decadencia moral y de violencia extrema. Incluso se sabe que la religión de ellos tenía mucho que ver con el ocultismo, como la mayoría de las religiones paganas, de las religiones idólatras. Tenía mucho que ver con el ocultismo. Y hay una referencia en el profeta Nahum tanto a la violencia extrema como a la idolatría y el ocultismo y la inmoralidad de los ninivitas. Vamos, por ejemplo, a leer el profeta Nahum. Viene Jonás, Miqueas, Nahum. Nahum, capítulo 2. Nahum fue un profeta que vivió después de Jonás y que su misión era profetizar, al igual que Jonás, un juicio contra Nínive, pero esta vez un juicio definitivo. Nínive ya no tenía vuelta atrás. Y Nahum profetizó juicio contra Nínive y dice en el capítulo 2, versículos 11 al 12, ¿dónde está la guarida de los leones y el lugar donde comen los leoncillos? ¿Dónde andaba el león, la leona y su cachorro sin que nada los asustara? El león desgarraba lo suficiente para sus cachorros, mataba para sus leonas.
llenaba de presa sus cuevas y de carne desgarraba sus guaridas. Así se refiere Nahum a los ninivitas. Eran como leones salvajes, violentos, sanguinarios. Y más adelante, en el capítulo 3, en el versículo 1, dice: ¡ay de la ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de pillaje, que nunca cesa en su rapiña! Y en el versículo 4, todo por las muchas prostituciones de la ramera, la encantadora, o sea, la hechicera, la maestra de hechizos, que seduce a las naciones con sus prostituciones y a los pueblos con sus hechizos. Es decir, este pueblo promovía la idolatría, y una idolatría que estaba muy relacionada con el ocultismo. Entonces vemos que su idolatría los llevó a una decadencia tremenda. En un pueblo violento, sanguinario, que practicaba el ocultismo, la idolatría, sumamente inmoral. A ese pueblo debía profetizar Jonás. Hay que animarse. Pero este aquí que Jonás no va a Nínive, se va a Tarsis. ¿Dónde queda Tarsis? Se sabe que esa ciudad quedaba en lo que hoy es España, en el estrecho de Gibraltar. Así que básicamente Jonás, en vez de ir para el lado de Irak, se fue para el lado de España. Podríamos decir que Jonás se fue hasta el fin del mundo, con tal de no predicarle a los ninivitas. ¿Y por qué? ¿Por qué no le quería predicar a los ninivitas? ¿Tenía miedo de que lo mataran, que lo empalaran? No. Jonás nos dice el por qué más adelante en el capítulo 4, versículo 2. Y oró Jonás al Señor: oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. La razón por la cual Jonás no quiso ir a Nínive a predicar este anuncio de juicio era porque sabía que si hacía eso, el pueblo de Nínive se podía arrepentir, y si se arrepentía, Dios no iba a castigarlos. Y Jonás no quería que se arrepintieran y se salvaran. Jonás quería que esta nación, que era enemiga de su propia nación, padeciera, muriera. Él no quería la salvación de ellos, él quería la perdición de ellos. Y acá Jonás nos introduce un tema, un paradigma que encontramos a lo largo de la Biblia, pero que poco a poco se empieza a desarrollar más en la Biblia hasta que en el Nuevo Testamento lo encontramos pleno. Y es la idea de, se puede llamar el universalismo, en contraste con el etnocentrismo. ¿Qué es el etnocentrismo? Es el orgullo por el pueblo de uno. En este caso, fíjense cómo Jonás se presenta a los marineros: yo soy hebreo. ¿Sí? Con mucha convicción dice cuál es su nacionalidad: yo soy hebreo. Por siglos ha sido muy común, y un poco todavía hoy se puede ver en algunos casos, el orgullo de formar parte de un pueblo, de una nación o de un grupo étnico. En esa época las naciones estaban conformadas sobre todo por el grupo al que uno pertenecía, el idioma que uno hablaba y el grupo étnico al que uno pertenecía. No era que como hoy que tenemos países que están mezcladas los pueblos, y no sé, en Argentina tenés aborígenes, tenés gente descendiente de europeos, gente descendiente de árabes. No, en esa época era: mi nación tiene un grupo étnico en particular. La identidad nacional está muy relacionada con la cultura de uno, el idioma de uno, la raza o la etnia a la cual uno pertenecía. Y eso se lleva con mucho orgullo. Y mucho de lo que uno ve en la antigüedad era esta idea de: mi pueblo es superior a los demás. Y el tema es que esto influyó en el pueblo judío en cuanto a cómo abordaba su misión. Cuando Dios hizo pacto con Israel en Éxodo 20, antes en el capítulo 19, les dice: yo voy a hacer pacto con ustedes y ustedes van a ser mi reino de sacerdotes. Ahora, ¿qué rol tiene un sacerdote? Anunciar a los demás el mensaje de Dios.
Israel era un reino de sacerdotes. ¿Para qué? Para anunciar al mundo, como dice 1 Pedro, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, los admirables. Pero Israel, influenciado por este etnocentrismo de la época, tomaron otra idea. Nosotros somos el pueblo de Dios, el pueblo escogido, y los demás son una manga de paganos perdidos. Y había una seguridad muy mal fundamentada, muy mal aplicada. Somos el pueblo de Dios, Dios nos va a proteger siempre y no nos importan los demás pueblos. Contra eso, Dios desde Moisés, desde la ley de Moisés, a lo largo de toda la Biblia, anunció algo distinto. Ustedes tienen que predicar la palabra al mundo entero. Dios quiere la salvación de todas las naciones. Quiere que todas las naciones conozcan al Dios verdadero, dejen sus idolatrías, dejen todos sus pecados y adoren al único Dios verdadero. Y básicamente el libro de Jonás nos sirve para confrontar esa actitud de superioridad, de orgullo, de egoísmo, de falta de amor por el perdido, para llevarnos a esta idea del universalismo, de que Dios quiere que el mensaje sea llevado a todas las naciones. Por eso, de hecho, el mensaje central de Jonás es la soberanía de Dios sobre la salvación de las naciones. Y aquí empezamos a ver la estrecha relación con la Gran Comisión. Esta idea de llevar el Evangelio a las naciones aparece ya en Moisés, aparece en Isaías, aparece en Jonás muy claramente. Pero a pesar de que la Biblia lo menciona mucho y lo desarrolla mucho, y muchas veces los profetas dijeron, en el futuro, cuando venga el Mesías, va a haber gentiles de todas las naciones que van a venir a adorar a Dios. Pero aún así, en el Nuevo Testamento, todavía costaba entender eso y aplicarlo. Vamos, por ejemplo, a la Gran Comisión en Mateo 28, 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Acercándose, Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos solamente de Israel. No. Hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y encontramos la misma gran comisión cuando Cristo ascendió a los cielos en Hechos, capítulo 1, versículo 8. Rapidito, vamos al libro de Hechos. Hechos capítulo 1, versículo 8. Y dice así, Cristo diciendo a sus discípulos: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y podrán decretar. No dice eso. ¿Qué dice? Recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra, a todas las naciones. Pero a los apóstoles les costó entender la gran comisión de Hechos 1:8, así que Dios hizo que ocurriera Hechos 8:1. Y Saulo estaba de completo de acuerdo con ello en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Como costaba aún a los apóstoles entender que Dios quería que el mensaje fuera a todas las naciones, Dios tuvo que sacudirlos con algunas circunstancias adversas para que fueran a las naciones. Hechos 8, de hecho, nos cuenta cómo empieza la evangelización a los samaritanos. Más adelante se nos habla de cómo un grupo de judíos que estaba huyendo de la persecución llega hasta Antioquía de Siria y predican por primera vez a los gentiles, y nace la primera iglesia gentil, y ahí se los llama por primera vez a los discípulos de Cristo cristianos. También encontramos algo de esto en Hechos capítulo 10, la historia de un gentil, soldado romano, centurión romano, autoridad militar,
llamado Cornelio, pero que era temeroso de Dios. Y a él, Dios envía a Pedro hasta este hombre para predicar el Evangelio, pero Pedro no quería. Es decir, él había tenido una visión donde veía animales inmundos y dice, yo no voy a comer eso, Señor. Y dice, no llames inmundo a lo que yo he santificado. Y más adelante él entiende, se refiere a los gentiles, estos hombres que me están pidiendo que les predique el Evangelio. Yo no tendría nada que ver con ellos, son gentiles, inmundos, pero Dios me está diciendo, no los llames inmundos, yo los he santificado. Hechos capítulo 10, versículos 34 al 36, lo voy a leer en la versión Reina Valera contemporánea. Hechos 10, versículos 34 al 36 dice, ya Pedro estando en casa de Cornelio. Entonces Pedro empezó a hablar y dijo, en verdad comprendo ahora que Dios no hace acepción de personas, sino que a Él le agrada todo aquel que le teme y hace justicia, sea de la nación que sea. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel, y en él les anunciaba las buenas noticias de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. No de los judíos, de todos. Ahora Pedro estaba entendiendo. Y sucede algo gracioso después, porque cuando él le pasa el reporte a la iglesia, él les cuenta, le dicen, che, ¿qué pasó que te llevaron unos soldados? ¿Todo bien? Sí, les prediqué el Evangelio y los bauticé. Yo me imagino ahí todo lo demás. ¿Qué hiciste qué? ¿Perdón? Y tuvo que explicar todo lo que había pasado. Les costaba entender, eran los apóstoles, los discípulos de Jesús. O sea, pero aún les costaba esto de Dios quiere la salvación de las naciones. Después lo encontramos más plenamente en el Nuevo Testamento y ya vemos que una vez que se destrabó este etnocentrismo, los discípulos dijeron, bueno, sí, ahora vamos a predicar a las naciones, ahora entendimos cómo es la cosa, vamos a obedecer al Señor, entendimos, pero costó mucho. Ahora esa idea es la que está enfrentando Jonás. Pero no nos quedemos con esta parte histórica solamente. Esas actitudes que tenían Jonás y todo el pueblo judío para con los gentiles, los paganos, los idólatras, esa actitud que tuvo Pedro y los demás apóstoles que tuvieron ellos con los primeros cristianos en general, con los gentiles, es una actitud que a veces los cristianos podemos tener hoy. En relación con los incrédulos, con los que todavía no han nacido de nuevo. Y a veces, cuidado, podemos descuidar la evangelización. Jonás yo les dije que tiene un mensaje profético que se cumple en Cristo, pero que además hace una advertencia muy importante para la iglesia hoy. Y es no descuidemos la gran comisión, no descuidemos la evangelización. Sabemos, y esta es la primera aplicación de este sermón, sabemos como Jonás que Dios es misericordioso, que Dios es amor, que Él es paciente para con nosotros, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y que por esto mismo Él nos ordenó la gran comisión. Pero, ¿estamos evangelizando? ¿Amamos a los incrédulos que nos rodean? ¿Deseamos la salvación de los que nos aborrecen? Hay una historia de unos misioneros que me conmueve. En realidad es básicamente la historia de la mayoría de los misioneros, pero hay un grupo que me conmueve. En particular ellos vinieron al Ecuador no hace tantas décadas atrás. Tuve la extraña bendición de Dios de conocer a la nieta y al bisnieto de uno de ellos. El bisnieto fue alumno mío y la mamá de él es colega, es traductora de inglés. Es la familia Saint. Conocen quizás algunos la historia de estos misioneros que fueron al Ecuador a predicar en medio de la selva a los indios Auca y que terminaron asesinados por los indios. Ellos les tenían un mensaje de Dios que venía a salvarlos y ellos fueron los indios a matarlos.
con sus lanzas. De hecho, la historia de ellos se ha hecho película. Hay una película que se llama Punta de Lanza, donde te cuentan muy bien toda la historia. Me conmueve porque después las viudas de estos misioneros y sus hijos fueron hasta allá. Para predicar el evangelio a estos indios que habían asesinado a sus esposos. Y gloria a Dios pudieron ver el fruto de salvación. Eran las personas las que naturalmente hubieran odiado. Pero el amor por los perdidos fue mucho mayor. El amor de Dios fue más grande en ellos. Y no solo los perdonaron, sino que fueron a predicarles el evangelio. Y se quedaron con ellos a seguir discipulándolos. Todo lo opuesto a Jonás. Y ese corazón es el que debemos tener nosotros. No tengamos el corazón de Pedro que él tuvo con los gentiles cuando decían estos inmundos. Tampoco tengamos el corazón ultranacionalista de Jonás, de nosotros los hebreos y estos perros paganos. No. Tengamos el corazón que Cristo tuvo con los pecadores. Tengamos cuidado en cómo tratamos a los que todavía no conocen del Señor. Yo no me olvido de una conversación que una vez tuve con una amiga en la facultad, hace muchos años, cuando estaba en la universidad, hablando del Evangelio. En cierta ocasión, esta amiga me hace referencia a una conversación que había tenido con otro creyente que también le había, a su manera, predicado el Evangelio. Y ella me contaba que se había sentido ofendida porque decía, los evangélicos a nosotros nos llaman los incrédulos. Y fue muy fuerte para ella esa expresión. A ver, es verdad, son incrédulos. Pero tengamos cuidado en cómo lo decimos, si lo expresamos con amor por el perdido o con una actitud de discriminación. Yo no sé cómo fue que le habló a la otra persona, probablemente haya sido más con un corazón medio de desprecio tal vez, o tal vez se expresó torpemente, no lo sé. Pero, ¿qué actitud tenemos nosotros con los incrédulos? ¿Los amamos y queremos la salvación de ellos? ¿O simplemente los despreciamos y nos quedamos en nuestro refugio, nuestro lugar seguro, nuestra comodidad, nuestra, ¿cómo es que se suele decir?, área de confort, entre los hermanos en Cristo, entre los que ya somos salvos? Tengamos un corazón que ama al pecador y quiere que se arrepienta y venga al conocimiento de la verdad. Sigamos, capítulo 1, si seguimos en el primer punto, vemos que Jonás, al no tener ese corazón, se fue al otro lado del mundo. Y ocurre algo curioso. Dios envía un gran viento y una gran tormenta, una gran tempestad. Era tan grande esta tempestad que aún estos marineros, que eran expertos, tenían miedo. Un marinero está acostumbrado a las tormentas. Y estos marineros eran expertos, están, pero reacostumbrados a las tormentas, sabían cómo hacer para salir de una tormenta, pero no podían con esta tormenta. Hay una frase, una palabra que se repite, que era: Dios envió el gran
viento hizo una gran tempestad, y varias veces repite esta idea de la gran tempestad, y que iba en aumento. Tan grande esta tempestad que los marineros expertos temieron. Era una tormenta terrible, así que ellos hicieron lo último que les quedaba por hacer: rezarle a sus ídolos. Y acá vemos una ironía. El capitán pagano, el capitán idólatra, el incrédulo, el capitán pagano del barco, es quien despierta al profeta Jonás, el creyente en el Dios verdadero. Y es un pagano el que reprende a un creyente en el Dios verdadero para que clame a su Dios. Qué irónico que un pecador que no conoce a Dios te tenga que decir: che, ¿qué estás haciendo que no clamas a Dios? ¿No que sos creyente? Luego los marineros paganos echaron suerte, o sea, practicaron la adivinación y descubrieron que Jonás era el culpable de la tormenta. Otra vez la ironía, como por medios idólatras se reprende, se avergüenza a un creyente verdadero. Y entonces Jonás confiesa que él estaba huyendo de Dios. Y acá pasa lo curioso, dice: yo huyo de Dios, del Dios del cielo, creador del mar y de la tierra. O sea, el creador de todo. ¿A quién se le ocurre huir de semejante Dios? Es más, ¿a quién se le ocurre huir en un barco por mar del Dios que creó el mar, que controla los vientos que generan tormentas? Una locura, un absurdo. Pero aquí la pregunta: ¿se puede huir de Dios? Se puede. No podemos huir de Dios. ¿Qué nos dice el Salmo 139? Vamos al Salmo 139, vamos a leer los versículos 1 al 12. Dice así el Salmo 139, 1 al 12. Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos me comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has cercado. Estoy rodeado de Dios. Y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado, no lo puedo alcanzar. Escuchen esto: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas como del alba, y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Si digo: ciertamente las tinieblas me envolverán, y la luz a mi alrededor será noche, ni aun las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. No se puede huir de Dios. Y aquí vamos a la segunda aplicación de este sermón. ¿Por qué huís de Dios y de su corrección? ¿Por qué huís de Dios y de su corrección? No huyas. Rendite ante el Señor. Arrepentite y volvete a Dios. Escuchá su reprensión, escuchá su corrección y obedecele. El Evangelio dice: arrepiéntete y cree. Arrepentite y cree en Dios. Créele a Dios. Arrepentite y guardá sus mandamientos. Obedecele. Es imposible huir u ocultarse de Dios, el Señor. ¿Pero qué vemos? ¿Jonás entendió la reprensión del capitán del barco? No. Jonás sigue renuente a obedecer. Él no propone: muchachos, cambiemos dirección el barco y se va a acabar la tormenta, llévenme de vuelta para el oriente, llévenme a Nínive y van a ver cómo se calma todo. No. ¿Qué dice? Arrójenme al mar y todo se les va a calmar para ustedes.
Él dice, vaya, de última Dios me va a matar en el mar. O sea, de cualquier forma no voy a estos ninivitas paganos. Bueno, tiro le salió por la culata. Pero hay algo interesante. Los marineros decían, no, ¿cómo te vamos a echar al mar? Y ellos intentaron, siguieron remando y remando, tratando de salvar sus vidas, pero no funcionó. Y la vida de los marineros peligraba aún más. ¿Por qué? Porque como dice la palabra de Dios, Dios no puede ser burlado. Y esto es lo que debemos entender, la desobediencia, el pecado trae consecuencias personales, pero también para la vida de las personas que nos rodean. Nuestro pecado tiene consecuencias y nos afecta a nosotros y afecta a las personas que están cerca de nosotros. Y tarde o temprano, el pecado nos va a alcanzar. ¿Qué nos dice Números, capítulo 32, versículo 23? Vamos a Números, capítulo 32, versículo 23. Pero si no lo hacen así, miren, habrán pecado ante el Señor y tengan por seguro que su pecado los alcanzará. Si pecamos, el pecado nos alcanzará, dice el Señor. En otro lugar, en Gálatas, capítulo 6, versículo 7, también se nos corrige a no jugar con el pecado. Gálatas 6, 7. No se dejen engañar. De Dios nadie se burla. Pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Eso también cosechará. El pecado trae consecuencias y tarde o temprano las vamos a padecer. No solamente nosotros, sino la gente que nos rodea. Nuestro pecado afecta también a los demás. Y acá viene la tercera aplicación. Pensemos, ¿cuántas veces nuestros pecados influyen en los demás? Piensen en cómo nuestros pecados influyen y dañan nuestras familias, o nuestras amistades, o nuestro trabajo. Cómo nuestro pecado influye en las relaciones que tenemos con los demás. Hoy vemos familias destruidas por el pecado. Sin ir más lejos, Saldán. La tasa de suicidio adolescente muy alta. ¿Por qué? Porque hay familias destruidas. Divorcios, adulterios, concubinatos, y así podríamos seguir con un montón de relaciones rotas por el pecado. No afectó solamente a la persona que pecó, afectó a los otros que estaban con ellos. Afecta a familias enteras. Afecta a los hijos. Afecta a los nietos. Y el pecado nos alcanza. En Éxodo 20, versículos 5 al 6, leemos que el Señor dice que Él no da por inocente al culpable, que Él castigará el pecado de una generación a otra, hasta que haya arrepentimiento. Esto no significa lo que por ahí se enseña falsamente, erradamente, que es esto de las maldiciones generacionales. No existe tal cosa. La Biblia dice clarito que uno peca y Dios lo castiga a uno por su pecado. Pero el pecado trae consecuencias, dice también la Biblia. Consecuencias que afectan a los demás. Y lo que vemos es que hay generaciones que aprenden los pecados de sus padres y se la enseña después a la siguiente generación. Y hay pecados que hemos aprendido que debemos desaprender, que debemos abandonar. Por eso el Señor dice que Él castiga el pecado de una generación a otra hasta que alguna generación se arrepienta. Pero más,
El Evangelio nos dice que Cristo nos hizo libres del pecado y de la maldición del pecado de una vez y para siempre, de una sola vez. Juan, capítulo 8, versículos 31 al 36, dice: Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: Si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron: Somos descendientes de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les respondió: En verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Si realmente has creído a Cristo, si realmente te has arrepentido de tus pecados, sos libre de ese pecado que aprendiste de tus padres. Sos libre de ese pecado que venías practicando habitualmente y que te estaba arruinando la vida. No tenés que soportar ninguna maldición heredada ni nada de eso. Eso no existe. Cristo te hizo libre si en verdad te has arrepentido y has creído en Él. Pero tenés que abandonar el pecado. Arrepentirse implica eso: darle la espalda al pecado y empezar a obedecer al Señor que te hizo libre. Pon tu esperanza en Jesús. Abandona tus pecados, esos pecados que amargan tu vida y que arruinan tu vida, tu familia, tus relaciones. Y comienza a caminar en los preceptos del Señor. Y verás cómo el Señor pone en orden todas las cosas en tu vida y en tu casa. Pasemos al siguiente punto: la soberanía de Dios, la conversión de los gentiles y los infortunios en la vida del creyente. Versículos 14 al 17. Entonces invocaron al Señor y dijeron: Te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has deseado. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Acá vemos resaltar la misericordia de Dios y su soberanía sobre las circunstancias para cumplir sus buenos propósitos. Dios dispuso todo esto para este fin. Dios usó la desobediencia de Jonás y esa tormenta para llevar a la salvación a estos marineros que antes eran idólatras. Hace unos minutos invocaban a sus ídolos en vano, sin resultados. Ahora invocan al único Dios verdadero, al Señor, porque creyeron en Él y fueron salvados. Eso es algo que Dios hace. Él puede usar las consecuencias de nuestro pecado para un fruto diferente, para que se cumplan sus propósitos. No hay nada que nosotros podamos hacer que pueda estropear los planes de Dios. No hay nada que podamos hacer nosotros para detener la mano de Dios. Cuando Dios ha determinado hacer algo, se hace eso que ha dicho. Pataleemos, lloriquemos, no importa, se va a hacer la voluntad de Dios. De alguna manera Dios va a hacer su voluntad, aún a pesar nuestro. Ahora eso no es excusa para que hagamos lo que se nos dé la gana, pequemos, total Dios va a hacer su voluntad de todos modos. No, más bien temamos al Señor, obedezcamos al Señor, hagamos su voluntad voluntariamente. Si somos hijos de Dios, sometámonos al Señor. Si a Jesús le llamamos Señor, obedezcámosle. Pero tengamos consuelo en saber que no importa qué circunstancia estemos viviendo, que siempre se va a hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios siempre es buena y perfecta.
Romanos 8:28, famosísimo pasaje, nos habla de esto. Romanos 8:28. Y sabemos, no dice y nos parece, suponemos, no, y sabemos con certeza, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Dios va a disponer todas las cosas, va a ordenar todas las cosas, va a dirigir todas las cosas para que se cumpla sus propósitos en nuestra vida. Confiemos en la soberanía de Dios sobre las circunstancias para sus buenos propósitos. Dios usó la desobediencia de Jonás para llevar a la verdadera fe, a la conversión, a la salvación a estos marineros idólatras, que invocan a Dios por su nombre propio. Señor, Jehová, dice la Reina Valera. No dijeron, vos el Dios de Jonás, dijeron, Señor. Lo reconocieron como su Señor, como su Dios. Pero también Dios usó un gran pez para que Jonás se arrepintiera y se volviera a Dios y cumpliera con la misión profética que Dios le había encomendado. Dios usa las circunstancias para llevarnos a hacer su voluntad. Y aquí viene la cuarta aplicación. Dios usa las grandes tormentas de la vida, las adversidades, para acercarnos de regreso a Él. Y entonces te pregunto, ¿estás en medio de una tormenta y por más que remás y remás, no llegás a buen puerto? ¿No se acaba la tormenta como le pasaba a estos marineros? Volvete al Señor. Clama al Señor desde lo más profundo de tu corazón. Y vas a ver cómo esa tormenta se apacigua. Volvete al Señor. No remes contra el Señor. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ya escuchamos lo que Jesús dijo al respecto. Acá hay una referencia profética al tiempo que estuvo Cristo muerto y sepultado. 3 días y 3 noches. Y luego resucitó. Triunfó sobre el pecado, venció a la muerte. Y eso es garantía de que Él verdaderamente es nuestro Salvador. Que la salvación que Él nos promete es verdadera. Que el perdón de pecados que Él nos ofrece es cierto. El mensaje de Jonás es mucho más que solamente no seas como Jonás, un profeta descarriado, un creyente descarriado. Es parte del mensaje. Ciertamente, el mensaje es no desobedezcas a Dios, obedécele. Pero el mensaje central es un mensaje de redención, un mensaje de salvación. Y aquí encontramos muchas sombras que apuntan a Cristo, también muchos contrastes entre Jonás y Cristo. La sombra, Él estuvo 3 días y 3 noches en el interior de este pez, y Cristo estuvo 3 días y 3 noches muerto y sepultado. Pero hay muchos contrastes. Jonás se negó a ir a Nínive para predicar a los perdidos. Por el contrario, Jesús se ofreció voluntariamente a salvar a los pecadores. Juan 3:16 nos lo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Más adelante, en Juan 10, versículos 11 y 18, Jesús dice, yo mi vida doy por las ovejas. Tengo ovejas en otro redil. Y habrá un solo pastor y un solo redil de ovejas. Pero yo pongo mi vida por todas esas ovejas. Nadie me la quita la vida. Yo la pongo a la vida y la vuelvo a tomar. El buen pastor su vida da por las ovejas.
Él voluntariamente lo hizo. Nadie le quitó la vida. No fue un accidente la crucifixión. Él vino a dar su vida en la cruz porque nos amó y quería nuestra salvación. La desobediencia de Jonás trajo consecuencias gravísimas para su vida y la vida de los que lo rodeaban, los marineros. En contraste, la obediencia de Jesús trae bendición, trae perdón de pecados y trae vida eterna para todos los que creen en Él. Romanos 5, versículos 19 al 21 nos dice que por causa de uno entró el pecado, por el pecado la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Y por la obediencia de Cristo, nosotros somos perdonados y salvados y declarados justos. También Lucas 7:22 nos dice, nos habla de cómo Cristo, su justicia, su obediencia nos da vida a nosotros. Vamos a leer Lucas 7:22. Cuando los mensajeros de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar. No, perdón, estoy leyendo el 24, 22, acá. Entonces les respondió, vayan y cuenten a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. La obediencia a Cristo trajo bendición de todo tipo a los que en Él creyeron. La bendición más grande que te puede dar Cristo es el perdón de pecados, la vida eterna, la reconciliación con Dios. Jonás, siendo culpable, fue arrojado al mar a causa de su desobediencia. Y por ese sacrificio que hicieron los otros, se salvaron. En contraste, Jesús, siendo justo, fue arrojado al mar de la muerte y por su muerte nosotros somos salvados eternamente. Me gusta como lo dice Isaías 53:5, por su llaga somos sanados. Y más adelante, mi siervo justo declarará justos a muchos pecadores. Jonás no deseaba la salvación de las naciones. En contraste, Cristo vino como luz de todas las naciones y nos encomendó a nosotros la gran comisión, el precepto, el mandamiento de ir y hacer discípulos de todas las naciones, predicándoles el mensaje del Evangelio y enseñándoles a guardar todo lo que el Señor nos ha mandado. Cristo es la luz de todas las naciones. Isaías 49:6 en la versión NBI lo dice de una forma muy clarita. Isaías 49:6. No es gran cosa que seas mi siervo, ni que restaures a las tribus de Jacob, ni que hagas volver a los de Israel, a quienes he preservado. Yo te pongo ahora como luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Hermanos, ¿cuál es nuestra actitud con los incrédulos? ¿Cómo estamos delante del Señor en relación al mandamiento de la Gran Comisión? ¿Estamos evangelizando? Si no es así, evangelicemos. Obedezcamos al Señor, cumplamos con esta Gran Comisión. Sintamos por los pecadores que no conocen del Señor el mismo amor que Dios sintió por estos pecadores que somos nosotros. Él nos amó, Él quiso venir a salvarnos, nos libertó, nos dio vida, nos dio perdón, nos dio vida eterna, nos reconcilió con el Padre Celestial y ahora nos manda a que continuemos esa misión de Él, a hacer luz de las naciones como Él, a anunciar al mundo el Evangelio. Proclamemos la buena noticia de salvación en Cristo Jesús. No huyamos más de este deber. Y para aquellos que todavía no han nacido nuevo, si aquí hay alguno que dice, no estoy como
estos marineros que al final se convirtieron. Yo más bien estoy como estaban antes, sin Dios, perdido. Mi vida es un desastre. No huyas más. Arrepentite, rendite al Señor, clama a Él, que Él te salve. Y cree la buena noticia de que Él te salva por medio de Jesucristo y no hay otra forma más. Él te ama y vino a salvarte por medio de Jesucristo. Murió en la cruz para darte vida. Deja de pelear, deja de remar en contra de la tormenta. Humillate, arrepentite ante el Señor. Pedile perdón y cree a Jesucristo. Cree la buena noticia del Evangelio. Oremos. Señor Dios, te pedimos perdón porque muchas veces descuidamos la evangelización. Muchas veces nos sentimos cómodos en estar solamente en el ámbito de creyentes y no vamos a anunciar tu evangelio a los perdidos. A veces no mostramos ese amor que tú sientes por los pecadores. A veces no te obedecemos y eso también habla de un amor defectuoso de nuestra parte. Perdón, Señor. Quebrántanos y llévanos a la obediencia. Muévenos a evangelizar y pon en nosotros ese amor que sentiste por nosotros y por todos los pecadores, para que vayamos y les anunciemos el Evangelio, para que los llamemos al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. Y Señor, te pedimos por aquellos que están aquí, que todavía no te conocen, que todavía no han nacido nuevo, para que dejen sus idolatrías, dejen su orgullo, dejen sus pecados, dejen de remar contra ti, Señor, y se rindan ante ti. Crean a ti y se arrepientan de sus pecados y vengan al conocimiento de la verdad, vengan a la salvación y a la vida eterna. Toca sus corazones, Señor, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.